muchas veces en redes sociales sacan a médicos bailando dentro de quirófano y los estigmatizan como algo malo. En un hospital, en una clínica, hay gente que nace, hay gente que está padeciendo dolor, enfermedad y hay gente que se muere. Todo ese tipo de eventos que son súper grandes para una persona sí merecen algún grado de respeto y solemnidad. Es lo mismo, por ejemplo, recibir un guagua que está con anestesia general, claro, que por ejemplo un desprendimiento de placenta, una ruptura uterina, una placenta previa sangrante. Es una pareja de pacientes míos a los cuales yo tengo un gran cariño. Tuvieron su segundo niño, pues lamentablemente el niño se nos fue. Todo lugar donde uno recibe un niño, donde va a dar a luz, debe tener las condiciones para poderlo hacer de una forma adecuada, aceptable, porque estamos hablando de la vida de un bebé. Hola público querido, bienvenidos a otro episodio más de su podcast. Hoy es una ocasión muy especial para mí y creo que para nuestros invitados, pues se trata de mi familia, mis hermanos, que ambos son médicos y vamos a hablar un poquito de ciertas anécdotas que se ha dado entre familia durante la práctica médica y también pues un poco de información para ustedes sobre las especialidades que conciernen ahora de nuestros invitados, ginecología y pediatría. Quisiera empezar presentándole a Francisco. Él es nuestro hermano mayor y el que siempre nos impartió disciplina. Y luego pues a Carlos, que es el siguiente en sucesión de edad y es pediatra. Francisco, bienvenido. Gracias, Andrés. Yo soy Andresito, por favor. Bueno, Andresito. Yo soy Francisco, soy ginecólogo obstetra, soy médico desde hace ya más de 20 años y soy el que inició la saga, si se quiere, de médicos en la familia, a excepción de mi padre, ¿no? Mi padre fue el precursor, como quien dice. Chévere, bienvenido, Francisco. Carlitos. Gracias, yo soy Carlos Cepeda, yo soy médico pediatra y yo estoy encantado de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación, Andresito. Para mí es un gusto. Bueno, vamos a hablar primero de nuestros orígenes, ¿no? De lo que concierne a medicina. Francisco, cuéntame, ¿por qué tomaste esa decisión? Un poco me imagino que es la influencia de mi papi y también por lo que fuiste experimentando durante el tiempo, ¿no? En tu formación. Sí, bueno, la verdad es que reconozco que sí hubo una importante influencia de mi papá. Desde que estaba en el colegio me llevaba a cirugías, a ver. Después ya cuando era estudiante de medicina, él me llevaba a las cirugías a veces incluso a instrumentar como para que me vaya curtiendo en esas lides. Entonces yo creo que sí, o sea, definitivamente no puedo negar que puede haber una influencia de mi papá, pero siempre estuvo la vocación ahí, me encanta lo que hago y obviamente eso cuenta al rato de elegir la carrera. Perfecto. Carlitos, ¿tú? Yo, bueno, como dice el Pancho, nosotros vivimos alrededor de medicina toda nuestra vida, desde que tenemos uso de memoria, ¿no? Nosotros jugábamos con instrumental médico, nosotros teníamos todo el tiempo medicinas alrededor nuestro y mi papá hablaba todo el tiempo de medicina. Y yo desde que tengo uso de memoria, pues siempre quise ser médico. Para mí la medicina siempre era una opción, nunca vi otra opción de carrera. Y claro, con el tiempo fuimos un poquito madurándole la idea y siempre pues ver a Francisco pasar etapas era como que bueno, porque uno ya entendía un poco esa parte de estudiante de medicina que no lo teníamos con mi papá. Mi papá ya era un médico especialista formado y con su trayectoria, pero no se conocía muy bien cómo era ser estudiante de medicina. Francisco es el que pasó por eso primero. Entonces, al ver al Francisco pasar por un montón de etapas y ver algunas cosas, a uno también le servía primero como presión, porque uno decía, bueno, tenemos que seguir el mismo camino de Francisco, que lo está haciendo muy bien, y obviamente de mi papá. Y segundo, que él ya nos daba tips, ¿no? Y decía, mira que vas a pasar esto, mira que este profesor te dice tal cosa, mira que el internado rotativo, que las prácticas, que los turnos. Entonces eso era muy bueno para saber uno a qué atenerse cuando estaba estudiando medicina.
En realidad, la primera noche que me tocó estudiar, me tocó estudiar cardio, ¿no? Y claro, yo quería hasta las 2, 3 de la mañana y ahí como que me choqué con la realidad, porque sí era difícil, ¿no? O sea, el hecho de no dormir, que no estaba acostumbrado, el hecho de leer literatura que para mí era realmente nueva, pues sí influyó mucho. Y sí, realmente les queremos comentar que ese cambio de vida, si se quiere, cuando uno empieza a estudiar medicina es algo muy impactante. Realmente uno deja al lado muchas cosas, entre ellas familia, vida social, entretenimiento, porque realmente la carga académica que comprende medicina te obliga un poco a aislarte del mundo y pues adentrarte en los libros. Yo recuerdo que te veía a ti encerrado en tu cuarto o en el estudio. Me di cuenta que era algo muy fuerte. Sin embargo, creo que nuestra pasión por este campo de las ciencias de la salud nos motivó para seguir adelante. Y hablando específicamente de las especialidades, yo me llevo un recuerdo grato cuando tuvimos una cesárea y ya todos estábamos en las diferentes especialidades y compartimos un quirófano entre los 4, ¿no? Mi papá, vos, Carlitos en la parte de pediatría y yo en la parte de anestesia. Creo que es algo que mucha gente no lo puede experimentar y vivir. Y pues para mí es un recuerdo que no se borrará. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo me acuerdo claramente que mi papá dice, solamente falta que instrumente mi mamá, ¿no? Entonces, sí. Realmente eso fue algo que nos quedó marcado siempre, ¿no? Sí, es chévere e incluso ahora que ya, bueno, mi papá ya no ejerce ya la medicina, pero hacemos igual team con mi mujer y bueno, el ambiente siempre ha sido chévere, siempre ha sido un ambiente diferente a que cuando yo voy y lamentablemente tengo que operar con otras personas, no es esa misma buena energía, sino es más bien algo mucho más serio, más solemne, a veces un poco más frío, que la diferencia de tener a tus 2 hermanos ahí compartiendo, haciéndonos bromas, apoyándonos. Yo recuerdo una vez que tuve, no hace mucho, una hemorragia obstétrica y que estuvimos los 3 ahí y resolviendo el caso. Y eso me queda como satisfacción, saber que tengo a mis 2 hermanos ahí al lado y que me apoyan siempre, ¿no? Gracias, mi querido Francisco, por tu aporte. Carlitos, ¿tú qué opinas? No, es interesante porque te quita totalmente la presión. Y con esto no estamos diciendo que trabajar con otras personas necesariamente sea mal, pero es diferente. O sea, estás hablando de gente con la que te conoces toda la vida. Y al conocerte toda la vida, hasta te animas a hacer chistes, ¿no? Te animas a distenderte en el quirófano, te animas a hablar ciertas cosas que en otras condiciones no hablarías. Y los pacientes también captan eso, ¿no? Los pacientes también captan ese ambiente de que todo está envuelto en familiaridad, compañerismo, y también distiende mucho la presión del paciente. Entonces, a mí personalmente me fascina trabajar con ustedes, me parece una experiencia súper buena y lo que dice Francisco, logramos llegar a trabajar los 4 juntos con mi papá, porque pues ya mi papá tiene sus años y en algún punto yo cuando hacía cuentas decía, no sé si algún día lleguemos a trabajar todos con mi papá, que tú nos des anestesia, que tú operes con él y que yo le reciba el guagua, ¿no? Entonces dije, capaz no vamos a llegar en ese punto, pero sí llegamos a tener unas cuantas cirugías juntos y es una experiencia como dicen ustedes, ¿no? Que no se borra, es una experiencia súper valiosa. Hay algo importante extrayendo lo que ustedes dicen y que el público que nos ve en este momento debe saber, ¿no? Si es que, y se ve mucho en publicaciones, en videos de gente, me refiero a médicos dentro de quirófano con música y de pronto un poquito distendidos, haciendo chistes, riéndose, inclusive bailando. Eso no necesariamente es una irresponsabilidad por parte del profesional médico, sino que utilizamos estos espacios para distendernos, sacar la presión, la precisión, el profesionalismo
y la calidad de atención en ese momento del paciente es exactamente lo mismo. Así que es importante desmentir esto, ¿no? Muchas veces en redes sociales sacan a médicos bailando dentro del quirófano y los estigmatizan como algo malo. No sé qué opinan ustedes. Yo alguna vez leí algún estudio que decía que mientras hay música en el quirófano, las complicaciones se disminuyen. Y es realmente, te ayuda como que no a relajarte, pero a liberar la tensión. Uno al entrar a la cirugía inevitablemente tiene ciertas preocupaciones, cierto estrés, la responsabilidad es grande, ¿no? Alguna vez algún conocido mío entró conmigo a una cirugía y cuando salió me dijo, esto es terrible, o sea, esto es una responsabilidad muy grande. Y yo creo que sí sirven esos pequeños alicientes, esos pequeños atenuantes de la presión, pues yo no le veo nada malo. Y creería que, bueno, es difícil para la gente también de afuera entender el ambiente que hay en un quirófano, pero yo sí diría que deberíamos un poco, como tú dices, desmitificar eso de que en un quirófano tenemos que entrar solemnes, tenemos que estar serios, prácticamente ni conversar. Y eso no. En realidad no he visto que ni siquiera suceda en la realidad, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Yo sí creo que aquí hay un tema que hay que considerar y cosas que hay que saber, ¿no es cierto? En un hospital, en una clínica, hay gente que nace, hay gente que está padeciendo dolor, enfermedad y hay gente que se muere, ¿no es cierto? Y creo que todo ese tipo de eventos que son súper grandes para una persona sí merecen algún grado de respeto y solemnidad, ¿sí? Pero cuando tú tienes gente que se ha capacitado, gente que está cumpliendo con su trabajo y su deber y lo hace de una forma adecuada, ¿cómo no le vas a dar licencia, por ejemplo, al anestesiólogo para poner una música y hacer un poco de alguna broma, alguna cosa para distender el ambiente? ¿Cómo no le va a decir al cirujano, ¿no es cierto?, que el cirujano pueda bailar un poquito antes de la cirugía, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de gente que se ha comprometido con eso y que no está sacrificando el tiempo y el bienestar del paciente, porque también tenemos del otro lado, ¿no? Tenemos gente que hace esto descuidando, ¿no es cierto?, el deber, el cuidado y lo que hay que hacer con el paciente, inclusive el dolor del paciente. Y esto se ve mucho en redes sociales. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, un cirujano que entra al quirófano y va a hacer lo que tiene que hacer y lo hace bien y hace que el paciente se sienta mejor, con todo el respeto del mundo, me parece magnífico y me parece una opción súper válida. Cuando no se lo hace así, me parece que nos estamos burlando del paciente. Y en ese caso, por ejemplo, cuando nosotros entramos como team al quirófano, yo siento eso. Yo siento que todo el mundo está atento en lo que debe hacer, todo el mundo está pensando y en la cabeza donde debe estar, pero lo hacemos hasta como para distender a todo el grupo que está alrededor nuestro y obviamente al paciente, y eso es un plus. Y más aún en nuestro rol cuando estamos los tres juntos, ¿no es cierto? Que es un parto o una cesárea. Pues nosotros nos gusta que ustedes, las pacientes embarazadas que están por terminar su embarazo, sea por cesárea y parto, tengan un ambiente alegre, jovial, pero sin descuidar obviamente el respeto y la seguridad. Tanto es así que nosotros ponemos música que está adecuada a los gustos de nuestros pacientes. Hablemos del binomio embarazada y su pareja, para que pues todo esto influya, aunque ustedes no lo creen, en la ansiedad, en el dolor luego de cirugía, náusea, vómito y la experiencia que tienen, porque esto es un momento mágico. Esto es un momento en que se recuerde todos los detalles y dentro de los detalles está el ambiente y cómo es tratado durante el quirófano. Dentro de quirófano está este binomio, ¿no? Madre y padre. Sí, la verdad es que algunos pacientes, no son pocas, me han dicho, ¿sabe qué? El ambiente es súper chévere, me sentí súper relajada y cuando ustedes conversan, veo que hablan con la paciente. Entonces nosotros sí sentimos que la presión está menor y que, claro, nosotros también nos tranquilizamos. Eso es lo que dicen las pacientes, ¿no? Inclusive cuando no necesariamente estamos los tres. Y me llegan a mí, por ejemplo, pacientes al consultorio que han dado a luz acá en la clínica, ¿no? Y llegan y dicen, ¿sabe qué? Y
y yo de curiosidad les pregunté, ¿qué tal les fue en la clínica? Dice, no, estuvo chévere, sin presentarme como tu hermano, ¿no? Y me dicen, sí, estaba bien, pero el anestesiólogo me ayudó a relajarme un montón y todo. Y le digo, ay, ¿cómo era? Y no era así como poco alto y le doy las características tuyas. Y me dice, sí, le digo, es mi hermano. Ay, no, el doctor Cepeda, que no sé qué. Entonces, está súper bueno que mantener ese tipo de ambiente, obviamente sin descuidar, como tú dices, lo que hay que descuidar, ¿no es cierto? Y manteniendo siempre el profesionalismo y pues tener una mezcla de un poco de relajación, pero también al mismo tiempo estar concentrados. Y un poco anclar de lo que estamos hablando en este momento con mitos y verdades sobre nuestra especialidad, concretamente hablando sobre el parto cesárea. Entonces, mi querido Pancho, ¿qué podemos decirle a la gente sobre el parto y sobre la cesárea? ¿No es cierto? Porque vemos que mucha gente huye, tiene temor al parto y mucha gente tiene el concepto de que no todo parto va a terminar en cesárea. Entonces, a ver si es que tú nos ayudas explicando a nuestras mujeres embarazadas un poquito de ese tema, ¿no? Porque hay ese temor. Primero es el temor, si es que se da parto, del dolor durante la labor de parto y pues las secuelas que deja un parto, obviamente. Y por el otro lado, la cesárea, que pues ahora hay esta tendencia en que el parto es humanizado. Yo digo, siempre es humanizado porque somos humanos, pero es un parto respetado, ¿no es cierto? Respetado en el sentido de que estén todas las condiciones para, primero, la seguridad y segundo, el bienestar. Entonces, cuéntanos un poquito, Pancho. Bueno, la verdad es que yo lo que siempre les digo es que primero la madre tiene derecho a elegir la vía por la cual terminar el embarazo. Muchas veces por cuestiones de salud pública, etcétera, etcétera, en los hospitales que no son privados, siempre se trata de hacer parto hasta las últimas consecuencias. Pero si es que está en un hospital privado y la paciente primero quiere cesárea, o sea, ¿quién es uno para decirle, no, usted tiene que dar parto normal? No tiene sentido. Yo creo que por lo menos en otros lugares donde la medicina está más avanzada, hay opción incluso en la parte pública de elegir. ¿Sí? Las normas están así. Más allá de eso, claro, el dolor de un parto es indescriptible. Yo creo que como hombres no podríamos nunca buscar un equivalente. ¿Sí? Eso hay que tener claro. Y claro, obviamente, yo que soy ginecólogo veo años después las secuencias de los partos normales, que sí hay, ¿no? Hay incontinencia, prolapsos, pero en cambio hay muchas mujeres que prefieren el parto normal porque obviamente la recuperación al siguiente día está mucho mejor. Ya depende bastante de la paciente y eso yo creo que es lo principal. Respetar a la paciente en sus decisiones y tratar, si es que va a hacer parto, ser lo más honrado y lo más honesto posible, para que no terminemos todas las labores de parto en cesárea con o sin indicación médica. Entonces, por ahí va la cosa. En cuanto a la recuperación, es el tema que es básicamente la diferencia entre el parto y la cesárea. Obviamente, la cesárea no va a tener nunca los niveles de dolor que el parto. Eso por la parte de la ginecología, ¿no? Ahora hablando un poco, gracias Pancho, ahora hablando un poco sobre la recepción del recién nacido o el neonato, porque hay mucha controversia, creo yo, con estas tendencias de que el parto sea más humanizado, las técnicas en cómo se recibe, inclusive el apego precoz, la lactancia materna exclusiva, ¿no? Desde el primer momento, todos estos apego al pecho y todo lo demás, y sobre todo los adicionales que también veo que causa controversia, ¿no? Que el niño vaya a necesitar incubadora, vaya a necesitar oxígeno suplementario o alguna técnica para asistirle en su respiración, y las primeras vacunas, ¿no? Que se van durante la estancia del recién nacido en una clínica o en un hospital. Entonces, Carlitos, explícanos un poco ese tema porque es súper controversial. Las nuevas tendencias inclusive se van en contra de la vacunación, que me parece realmente una tendencia y un pensamiento
muy peligroso. Cuéntanos. Bueno, en el tema de recepción de los bebés ya tenemos como dos extremos, ¿no? O el paciente que te dice, esto va a salir mal y todo, y empieza como a preocuparse demasiado por eso. Y mi guagua va a estar incubadora y quieren que todo esté, ahí el momento de, ¿no es cierto? Y otros pacientes que en cambio lo descuidan mucho y dicen, no, en otros lugares dan a luz en el campo, en otros lugares no necesitan de pediatra y todo. Entonces hay que ponernos como en un punto medio. Primero saber que no todos los partos, casi la gran mayoría de los partos no necesita mayor apoyo más allá de una pequeña secar, calentar al niño, estimular y nada más, ¿no es cierto? Y que hay un porcentaje muy pequeño de los partos que en efecto se complican y van a necesitar hospitalización. Pero yo creo que inclusive por ese pequeño porcentaje, todo lugar donde uno recibe un niño, donde va a dar a luz, debe tener las condiciones para poderlo hacer de una forma adecuada, aceptable, porque estamos hablando de la vida de un bebé. Esa es la primera cosa. La segunda, nosotros tenemos un montón de evidencia sobre algunas prácticas que se hacen en el momento de recibir un bebé, desde el pinzamiento del cordón, desde el apego precoz, ¿no es cierto?, desde el manejo y el cuidado que se le da. Entonces son cosas que ya sabemos y que están comprobadas y que tienen un montón de estudios con beneficios a largo plazo. Entonces, si es así, tenemos que tratar de trabajar en esa línea, siempre conversando con el paciente de forma previa. Ahí también hay que respetar los gustos del paciente, las preferencias, pero hay, por ejemplo, cosas que no creo que deberían ser negociables. Por ejemplo, este tema de la vacunación, ¿no es cierto? Lamentablemente, el no vacunar a niños nos tiene ahora donde estamos. Casos de sarampión en Estados Unidos, algunos en ciertas partes de Latinoamérica, brotes de tosferina, enfermedades que no deberíamos tener, pero tenemos, y que se da porque hay mitos relacionados a no vacunar, ¿no es cierto? Entonces, ya regresando un poquito a lo que estábamos hablando, creo que hay que conversar con los padres, ¿no es cierto? Creo que deben tener en claro cuál es la realidad del proceso de recepción de un niño, saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y también entender que hay un montón de variables y cosas que suceden en la sala de partos o en el quirófano que pueden complicar o darnos algún tipo de problema al momento de recepción y que quizás no se logre cumplir un plan de parto como ellos tenían planificado. Entonces siempre el consejo es que conversemos un poquito antes y que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas, ¿no es cierto? Y también explicar las eventualidades y cosas que, como te digo, para mí y creo que para cualquier pediatra que vele por la seguridad de un niño, tienen que ser temas no muy negociables. Chévere, Carlitos, gracias. Creo que está claro y pues ahora hemos hablado de la parte ginecológica, pediátrica y un poco retomando el tema de anestesia. Hay algunos mitos sobre la anestesia y tanto para el parto como para la cesárea. Primero, para la labor de parto, pues la analgesia de la labor de parto es súper importante. Se ha visto que disminuye muchas complicaciones durante el parto. Son innumerables los beneficios. Sin embargo, hay este mito y eso quería conversarlo contigo, Pancho, porque claro, nosotros al tomar una decisión para dar analgesia y que realmente el gold estándar es la analgesia peridural, hay ese mito que nosotros tratamos de desmentir a los profesionales que hacen la parte obstétrica, es que detiene la labor de parto. Entonces, hemos compartido muchos escenarios de labores de parto con analgesia y pues hemos visto que no tanto es así. ¿Cuál es tu criterio? A ver, de la experiencia obtenida con la analgesia de parto, es evidente que lo que realmente quita es esa sensación de pujo. Las contracciones no. Lo que pasa es que obviamente las contracciones no son tan perceptibles para la madre. Y eso nos distorsiona a nosotros un poquito la percepción esa de que ya paró la labor de parto y no es así, ¿sí? En el momento del expulsivo existe una sensación de pujo. La paciente tiene como una urgencia por pujar. Eso a veces no pasa, pero con una guía adecuada, ¿sí? Con la analgesia de parto,
durante una guía, con una guía adecuada, se da el expulsivo sin ningún problema. Obviamente eso tiene que manejarlo personal que tenga experiencia en labores de parto con analgesia, porque no todos saben distinguir que eso sucede, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez ese mito está más descartado, ya no está tan popularizado como estaba antes, y que la analgesia de parto ya es una opción bastante accesible y bastante útil para mejorar la labor de parto. Lo que también quisiera yo desestimar es esa creencia que después de la analgesia, ya sea peridural o raquídea, que da dolor de espalda. Las pacientes también se dicen, desde que me pusieron la analgesia, me quedé con un dolor de espalda. Eso no sucede. O sea, realmente puedes atribuirle a un montón de cosas más, menos a la analgesia o a la anestesia, perdón. Entonces, eso también quisiera yo que quede claro, que eso no sucede. Y realmente son varios factores para un dolor de espalda, ¿no es cierto? En una paciente que está con una labor de parto, la posición, los diferentes ejercicios y pues técnicas que se dan para que el parto prosiga, por ejemplo, que utilizan estas pelotas de pilates y la misma posición ginecológica durante mucho tiempo bajo una tensión que está sometida a la paciente contribuye para una lumbalgia. Entonces no es precisamente el abordaje de anestesia que causa este dolor de espalda. Muchas técnicas se utilizan para manejo de dolor lumbar, por ejemplo, son las que utilizamos para analgesia de parto. Entonces no podemos atribuir una técnica que ayuda a aliviar el dolor que te cause dolor. También muchas veces el mismo esfuerzo de que pujan. Se pueden causar dolor lumbares, dorsales, incluso cervicales. Totalmente. Sí, porque están todas tensionadas y pues eso también puede producir ese dolor, ¿no? Así es. Ahora, Carlitos, el tema de anestesia y el nacimiento. También hay una cuestión controversial, ¿no es cierto? La medicación que se utiliza durante la analgesia de partos o una cesárea con el desenlace del neonato, del recién nacido. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Te digo, a priori, la anestesia regional, que es la anestesia raquídea o peridural, pues en el momento es regional, ¿no es cierto? Eso versus anestesia general, que casi nunca la utilizamos para terminar un embarazo, solo para cuestiones de emergencia, y que, bueno, tiene una difusión de la sangre hacia el bébito. Pero, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué experiencia has tenido tú en estos tres escenarios? Analgesia peridural para un parto, anestesia raquídea para una cesárea o anestesia general para una cesárea, sobre el resultado, cómo nacen nuestros niños bajo estos tres espectros. Bueno, en los dos primeros escenarios que tú me planteas, la verdad, no tenemos mayor inconveniente ni mayor problema. Realmente tenemos niños vigorosos, sanos, fuertes, obviamente, si no está mediado por ahí alguna otra condición. Y como tú dices, o sea, es un tema de analgesia, es un tema de anestesia regional que no termina complicando mayormente el proceso de recepción. Cuando ya hablamos de anestesia general, ahí la cosa cambió un poco, ¿no es cierto? Primero, hay que plantear por qué estás durmiendo a una paciente, por qué le estás dando anestesia general, porque no es una opción que se toma muchas veces a la ligera. A veces hay alguna patología o algo que está obligando a que tú como anestesiólogo tomes esa decisión. Entonces, no es solo la medicación que efectivamente tiene su impacto sobre el niño, no también la condición subyacente por la que tomas la decisión de dormirle a tu paciente, ¿no es cierto? Y luego cuando nace, el niño, dependiendo de la medicación que hayas utilizado, la velocidad con la que se haya hecho todo el proceso de extraer este bebé. Claro, tú puedes encontrarte con pacientes deprimidos, pacientes con incapacidad para ventilar de forma autónoma,
Entonces, pues, afortunadamente, nosotros los pediatras, que esto es un tema hasta de responsabilidad personal, si uno va a recibir niños, tiene que certificarse, por ejemplo, con el NRP, ¿no es cierto? Para saber que tú en ciertos escenarios y ciertas condiciones, cómo responder frente al paciente. Y en este caso, si tienes un paciente que no te respira, ¿no es cierto? Simplemente las guías te dicen, dele ventilación, presión positiva a este niño hasta que pueda respirar de forma autónoma. Una vez que lo hace él, simplemente pues el tema sigue. Y si ya el tema va escalando y se complica en el algoritmo de reanimación neonatal, vas tú también escalando con las medidas que tomas. Pero no solo centrarnos en le dormimos a la paciente, el niño sale deprimido. ¿Qué otra cosa pasa con esta paciente para tomar la decisión de dormirla? Porque si tiene alguna patología subyacente, algo más que pueda comprometer el bienestar del niño, pues entonces ya no solo estamos manejando con la medicación, que para mí es el menor de los problemas, sino qué más pasó en ese embarazo ya al finalizar y cómo me está impactando en el recién nacido que estoy recibiendo. No es lo mismo, por ejemplo, recibir un guagua que está con anestesia general solo por algún motivo materno, claro, que por ejemplo un desprendimiento de placenta, una ruptura uterina, por supuesto, una placenta previa sangrante. Entonces son escenarios diferentes, ¿no? Eso hay que tener en cuenta porque el bebé con o sin anestesia va a salir deprimido seguramente. Claro, seguro. Y ahí es lo que te decía. Bueno, el menor de los problemas va a ser la anestesia que tú le diste o la medicación que utilizaste con este paciente. Si no, el desprendimiento placentario, la ruptura uterina. O sea, realmente ahí es donde va a estar el problema y va a estar enfocado el proceso de recepción y de cuidado de ese paciente. Totalmente de acuerdo, chicos. Sí, hay que ver la causa, ¿no? Realmente el peso que se lleva muchas veces el anestesiólogo en estas decisiones es muy, muy determinante, inclusive para nuestro desempeño. Entonces, lo que nosotros, y retomando lo que dices tú, Carlitos, lo que hacemos nosotros en Clínicas Atlas es basar nuestras decisiones clínicas en evidencia, en protocolos avalizados internacionalmente con como les comenté, con evidencia y con pues consensos internacionales. Eso me gusta mucho de la clínica, ¿no? Porque yo veo que constantemente se están actualizando, están dando cursos. En la cuestión de equipamiento tienen todo. Y yo eso siempre le digo a mis pacientes. Yo muchas veces voy a clínicas y claro, hay anestesiólogos que conozco, que sé que son buenos, pero hay otros que a veces no los conozco. Entonces yo aquí tengo la seguridad de que primero el personal está bien capacitado y segundo que en cuestión de equipamiento no falta nada, que eso es una gran ventaja y hace sentir seguros también, tanto yo como ginecólogo y supongo que también como pediatra, ¿no? Sí, por supuesto, es lo que te decía. O sea, viene el paciente y te dice, tengo opciones para dar a luz. Y tú obviamente le dices, mira, yo quiero ir primero donde yo me sienta cómodo, pero más que donde yo me sienta cómodo, donde podemos responder ante una necesidad. Y aquí, por ejemplo, es más allá del tema como habíamos conversado antes, de sentirnos en casa, del punto de vista de comodidad, de conocernos entre nosotros, también te sientes en casa porque sabes que si algo pasa, ¿no es cierto?, se va a responder de forma adecuada y tienes con qué responderle al problema, que esto me parece que es fundamental. Sí, incluso para cuando uno tiene una urgencia, tenemos todo a mano. O sea, y la facilidad porque se trabaja en equipo de una manera espectacular. Mientras uno está dando anestesia, hay veces que incluso tú has estado ayudándome en casos de urgencia y la gente que circula aquí está muy presta, por ejemplo, para darme equipos que puedan necesitar en esos casos de emergencia, lo cual aquí definitivamente me siento muy seguro. Y eso fue una experiencia con esa hemorragia obstétrica que tú estabas comentando la otra vez. Vino la mamá con el bebé al primer control al consultorio y claro, me decía el momento en que sucedió el tema y yo sentía que las cosas se estaban complicando, de repente veía que
todo el quirófano se movía y que todo mundo estaba haciendo algo por mí. Entonces sentí que nadie me estaba abandonando y que me estaban dejando a mi suerte, sino me sentía acompañada en el momento de una complicación. Esas cosas las ve un paciente, ve que la gente no está sin hacer mayor cosa. Decía, todos estaban haciendo algo y todos estaban coordinados ayudándonos. Y esto es fundamental para tener buenos desenlaces. Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando pasa en muchos lugares que cuando pasa una emergencia de estas, hay gente que se congela, no sabe qué hacer, se queda quieto. Entonces, esa es la ventaja que tenemos acá. Gracias, chicos, primero por la confianza que tienen acá en la clínica, y a nuestro público, si les gusta este podcast, por favor denle like. Claro. Entonces, seguimos avanzando un poco y yo sé que este es un tema apasionante y sobre todo como familia hemos vivido muchas cosas en la parte de medicina, pero pues se acaba el tiempo y tenemos que hacer un cierre. Primero decirles que realmente es un privilegio, es un honor siempre trabajar con ustedes y que seamos un equipo. Realmente somos un equipo en que confiamos de nuestras capacidades y nuestra manera de responder frente a una crisis médica. Y segundo, por confiar siempre en la clínica. Creo que estoy seguro que esos elogios que dan ustedes hacia la clínica no es de a gratis, sino es algo que hemos construido con mucho cariño, mucho esfuerzo y mucho del apoyo de ustedes, ¿no? Como pacientes, como médicos y pues con todo el personal que trabaja en la clínica. Todo esto está fundamentado, como les dije, en protocolos, en preparación durante la simulación en crisis que es sometido a nuestro personal, para que el momento en que haya un problema de este tipo que amenaza a la vida de nuestros pacientes, sepamos responder de una manera segura y eficiente. Por último, quisiera que ustedes me digan cuál es el recuerdo durante su práctica, ya como especialista, del recuerdo que más se les viene a la mente. Uno, el más feliz, y el otro, el más triste. Bueno, voy a empezar con el triste porque siempre son los que uno más recuerda, ¿no? Alguna vez fue en otro lugar, en el sector público, una paciente que tuvo una preeclampsia severa con ruptura uterina. Y claro, cuando yo ya ingresé a operarle, pues ya no había mucho más que hacer. Entonces eso creo que para mí fue una cosa que me marcó, que no me había pasado nunca. Y el más feliz, bueno, yo le puedo decir, esto es sencillo, esta es una anécdota. Mis 2 hijas nacieron con mi papá y en la última pues estábamos, si mal no recuerdo, estábamos todos juntos. Mi hermano le recibió a mi hija la menor y lo mismo pasó con los hijos de Carlos, ¿no? Que nacieron con el team familiar, que eso fue, yo creo que la cúspide de lo más chévere que podemos haber hecho como familia y como team médico. En mi caso, pues la anécdota más triste fue no hace mucho. Es una pareja de pacientes míos a los cuales yo tengo un gran cariño, y pues tuvieron su segundo niño. Lamentablemente pasaron un montón de complicaciones derivados de algún tipo de cardiopatía congénita y pues lamentablemente el niño se nos fue. Es duro porque a nosotros los pediatras normalmente no tenemos esto de que nuestro paciente va a fallecer. Realmente tratamos con pacientes que viven un montón de años y que pasan con sus familias y que bueno, no te esperas una muerte neonatal. Y eso fue un evento como muy fuerte, muy traumático. Entonces, pero bueno, hay que seguir adelante y el más feliz, sin duda, el recibir a mis guaguas. O sea, es algo que hay mucha gente que me dice, no debiste haberlo hecho, debiste haberte apoyado con alguien, todo, porque vas con la carga emocional de recibir a tus niños, pero esos momentos yo me bloqueé y claro, recibir a mis 2 hijos
me parece que es una experiencia que no tiene cualquier papá, pues, o sea, ningún papá puede decir, sabes que yo recibí a mi hijo, lo cuidé y todo eso, entonces es un motivo, es un momento así como súper fuerte para mí y que les llevo siempre y que igualmente esto lo trabajamos en equipo, ¿no? Y al trabajarlo en equipo fue súper emocionante, así que... Y de hecho tu hijo también nació, yo estuve en la cirugía de tu hijo. Así es, todos compartimos ese privilegio y creo que es lo que nos ha dado la medicina, ¿no? Sí. Poder trabajar, estar en estos momentos tan mágicos y poder ser actores de estos Totalmente. momentos mágicos. Bueno, chicos, yo les quiero agradecer por su presencia. Ha sido realmente un momento muy chévere el recordar un poco de nuestros orígenes y el recordar un poco momentos que han marcado nuestra vida. Como es costumbre en Atlas Podcast, estamos en el cierre. Tenemos una dinámica del cofre. Les voy a dar un papel y quiero que por favor escriban en ese papel una palabra que represente su profesión, algo que les haya marcado durante su trayectoria médica o una palabra que describa lo que sienten en esta carrera tan linda que desempeñamos. Por favor, Carlitos, Francis, aquí tienen... ¿Qué escribo? Espero que esa letra no sea como la de doctor, ¿no? Porque si no, nadie va a entender. Se hace lo que Aquí se tenemos puede. que apostar quién tiene la peor letra. Yo creo que gana la Ya más. perdí yo. Y eso es una mala maña que tenemos todos los médicos. Aunque ya con la era digital todo está Sí, yo en el otro consultorio plano, ¿no? todo lo hago con computadora justamente por eso. Sí, eso ya ha cambiado. Me salió, pero horrible. Gracias. Tenemos que leer las palabras. Sí, por favor. Pasión. Yo creo que eso es lo más importante en la medicina. Tengo la ventaja de que en mi casa mi mujer es ginecóloga también y trabajamos igual juntos y compartimos esa pasión los dos, que es lo más importante. Y algo que nos olvidamos, ¿no? De PAME, que siempre es el team, somos realmente los cuatro que... Así es. Y hemos compartido ya muchos quirófanos. Ya ni siquiera llevo la cuenta de cuántas cesáreas hemos hecho juntos o cuántos Sí. partos. Ya es un montón. Carlitos. En mi caso yo coloqué responsabilidad. Yo creo que el oficio médico por sobre todo tiene que ser responsable. No se puede saber mucho, se puede saber poco, se puede tener un renombre así como muy alto y todo, pero si uno no es responsable en lo que hace, entonces pues uno no está haciendo bien la medicina. Yo creo que la responsabilidad es lo que a uno le puede llevar a estar frente al paciente, decirle lo que necesita y lo que no necesita, ¿no es cierto? Y hacerlo de una forma adecuada. Y la gente te reconoce. Así que creo que ese es el valor más alto en un médico. Al final del día, la sonrisa de una paciente, de un niño, creo que vale más que cualquier cosa. Eso es todo, chicos. Para nuestro público, este ha sido un podcast más de Atlas. Por favor, denle like y síganos para dar impulso a que siguientes podcasts sean realizados. Muchas gracias.